Javier Milei. El Estado es peor que la mafia. Outstanding. Impressive. Y vos tenés una doctrina un poco más diferente o adaptada. ¿Me puedes explicar cómo es el tema de el anarcocapitalismo? Bueno, el anarcocapitalismo, te cuento cómo el que inventa el anarcocapitalismo es Murray Rothbard. Sí. Básicamente lo que hace Rothbard es tratar de hacer una puesta al día de la obra de Mises, de la acción humana. Entonces, el libro se llama El hombre, la economía y el Estado. Son 3 tomos. Y durante lo que es el tomo 1 y el tomo 2, Rothbard, digamos, mantiene la línea minarquista de Mises, que es, digamos, filosóficamente la línea de Ayn Rand o la línea de Nozick. Pero cuando escribe el tercer tomo, que se llama Poder y Mercado, Murray Rothbard se termina volviendo anarcocapitalista. Entonces, en realidad, si vos te pones a pensar, en el fondo, desde mi punto de vista, lo acertado es justamente el anarcocapitalismo. Es decir, cada intervención del Estado, en realidad, sobre todas las cosas, es un fallo intelectual de no poder encontrar una solución no violenta a un problema. Para vos el Estado debería resumirse a qué? A nada. Nada, ni seguridad, ni educación, ni salud. ¿Cómo sería? Nada. 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 ¿Serían solamente relaciones entre comunidades, relaciones entre personas? ¿Cómo fue el comienzo de Inglaterra, prácticamente? Relaciones entre comunidades. Sí, digamos tranquilamente. O sea, lo que sucede es que probablemente en el corto plazo vos tengas algunas restricciones para lo que tiene que ver con la seguridad y justicia, que es el paradigma minarquista, pero la realidad es que, mira, fíjate esto, te dicen salud. En Argentina, como la salud pública es un desastre, tenemos obras sociales privadas. Lo mismo que Brasil. La seguridad es inmunda, con lo cual, digamos, la gente que puede vive en lugares que tienen seguridad privada. Bueno, la justicia... Seguridad, vos decís, desde el policía de la calle hasta el último de los jueces de la Suprema Corte. Claro. Después, por ejemplo, tenés educación. También, digamos, tenés educación privada. ¿Por qué? Porque la educación pública es un desastre. Entonces, ¿por qué no podrías tener, digo, justicia privada? Vos sabés que durante la época del Imperio Romano, los romanos se caracterizaban por comercializar muchísimo. Entonces, ¿qué era lo que tenían? Tenían árbitros. Es decir, porque vos comercializabas con una persona de otro imperio y no había leyes, no había una cosa como el derecho internacional público, cosas por el estilo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En ese contexto, vos lo que tenías era que tenían árbitros. Entonces, se ponían de acuerdo las partes sobre el contrato que elaboraban y si había algún problema con el contrato, el árbitro terminaba dando su opinión. Es decir, que en el fondo, digamos, puede haber, digamos, seguridad... ¿cómo es? Justicia privada. O sea que digo, la historia muestra que la hubo, así que en principio siempre la sensación que yo tengo es que frente a un evento que a alguien no le gusta y como no logra entender el fundamento de lo que está ocurriendo, quiere utilizar la violencia para corregirlo de prepo. La represión. Exactamente. Por eso, digamos, o sea, de hecho, todo lo que se llaman los fallos de mercado, en realidad son fallos del intelecto humano. Ejemplo. Por ejemplo, vos para tener un bien público, ¿sí? Para entrar en la categoría de bien público, ¿no? Que es uno de los fallos de mercado, vos tenés un par de restricciones para cumplir la condición de bien público, ¿no? Uno es que sea un bien rival y otro es que sea excluyente. Sí. O sea, un bien rival es, si yo lo consumo, no lo podés consumir vos. Y, por ejemplo, un bien, digamos, que vos lo podés excluir o no, es si te lo brindo a vos, no se lo puedo brindar a otro. Fíjate esto. Es excluyente de una forma y de otra. Claro. Fíjate que, sí, bueno, pero son distintas. Son diferentes, pero son excluyentes. Claro. Si un bien rival, no sé, digamos, o sea, me voy a comer un chocolate. Y si lo como yo, no lo podés comer vos. ¿Sí? Excluyente es cuando yo te presto un servicio a vos, puedo excluir a otro. Si vos te fijas, esa es la... Entonces siempre que usaban como ejemplo, usaban los faros. O sea, claramente algo que no es ni un bien rival, porque digo, si yo consumo esa luz, vos también la podés consumir,
Y tampoco es excluyente, porque si yo te brindo la luz a vos, al otro también se la doy. Era un típico caso de bien público. ¿Qué hizo Ronald Coase? Estudió todos los faros que existían durante el siglo XIX. ¿Sabes qué descubrió? Que todos eran privados. Hubo un financiamiento inglés al principio, ¿no? Pero fíjate que todos eran privados. ¿Por qué? Porque era un servicio que te prestaba el puerto. ¿Para qué? Para que vengas al puerto y después poder cobrarte los otros servicios. Entonces, lo que vos te das cuenta es que todas esas cosas que se utilizan para justificar la presencia del Estado en realidad son ficticias, son fallos del intelecto humano que donde alguien que no le gusta el resultado que ve quiere, digamos, intervenir. Otro ejemplo, ponele, no sé, los fallos de coordinación. Sí, los fallos de coordinación suelen estar ligados a problemas tipo el dilema de los prisioneros. Ahora, ¿cuál es el problema del dilema de los prisioneros? ¿No? Digamos, o sea, las partes no pueden tener contacto entre sí, entonces terminan eligiendo un equilibrio subóptimo en términos de bienestar comparado contra lo que sería lo ideal. Colectivo. ¿Sí? Sí, digamos, poner esos términos. Ahora, la pregunta es, ¿por qué el policymaker cree que puede resolver ese problema cuando las partes que están interviniendo y que están todo el día interactuando no lo pueden resolver? ¿Cómo puede ser que el policymaker, mirando desde arriba, cree que puede arreglar las cosas que los tipos que están todo el día haciendo eso no lo pueden resolver? O sea, implica una arrogancia tremenda. ¿Y qué es lo que pasa? En realidad, digamos, es una mala configuración del problema. Porque si en realidad el problema, digamos, se pudiera resolver, ya lo hubieran resuelto las propias partes. Entonces, implica creer que la persona cuando está en el sector público adquiere las características de un dios, que verdaderamente no lo es. Y seguramente, digamos, las decisiones que tome siempre van a ser peores que los que están participando dentro del mercado. Esas personas que están en el poder público, primero te pregunto, se están viciando cada vez más. Están cada vez más viciadas en ese exceso de Estado, exceso de poder, a partir del robo que vos varias veces citás como robo. Para vos el impuesto es robo. Claro, yo lo que considero es que el Estado es una organización criminal, es mucho peor que la mafia, porque la mafia admite competencia y además cumple con sus... Tiene códigos. Sí, tiene códigos, pero además cumple con su palabra, porque si no cambias de mafioso. Eso, código. Claro. Entonces, digo, cumple, porque si no es desplazado por otro mafioso. En cambio, el Estado, ¿qué pasa? Tiene el monopolio de la violencia. Entonces, o sea, no lo podés sacar. Te lo tenés que fumar, quieras o no. Y si no lo haces, vas preso. Además, la gente no paga voluntariamente los impuestos. Los impuestos fueron creados como las cargas que le imponía un reino cuando dominaba a otro. Esa es una rémora, digo, de lo que era la esclavitud. De hecho, ¿qué es la esclavitud? Un impuesto del 100%. Entonces, la realidad es que, y eso es un robo, porque ¿qué es lo que pasa con el esclavo? Genera un producto y no se lo puede apropiar. Básicamente, ¿por qué? Porque se lo apropia el Estado. O sea, que es un robo. Por ende, los políticos, como se financian del fruto de un robo, son ladrones. Vos decís que el esclavo no es dueño del 100% de su producto, pero hoy en día, por ejemplo, no sé en Argentina, pero en Brasil prácticamente y en otros países de América Latina llega a 70%. Bueno, la presión fiscal para el que está en blanco en Argentina es 70%, porque cuando vos trabajás, por cada 100 pesos que le llega al trabajador, el empleador pagó 165. Ya también. Y cuando vos vas a comprar algo, lo que compras el 50% es impuestos. Entonces, si haces 115 sobre 165 te da 70%, o sea que el 70% es impuesto. O sea, en definitiva somos esclavos tributarios de una corporación política de chorros, parásitos e inútiles. Y aparte nosotros no podemos decidir a dónde van nuestros impuestos. No, aparte no podés decidir nada. Nada. O sea, cuando vos vas a una votación podés decidir si en lugar de haber, no sé, 24 provincias, puede haber, no sé, 5 regiones geográficas, por decir algo, y así, digamos, bajar la cantidad de diputados provinciales, senadores provinciales, digamos... Porque nunca se discute el tamaño del Estado, o de forma más objetiva, el salario de los legisladores, de los jefes de ejecutivo. Porque, digamos, ellos tienen el monopolio de la violencia, y con solo levantar la mano se suben los sueldos.
Simple es así. Obvio. Digo, cosa que no existe en el sector privado. En el sector privado, o sea, vos si querés ganar más, te lo tenés que ganar, digamos, laburando más. O sea, vos no podés ponerle la pistola en la cabeza a tu jefe para que te suba el sueldo. Eso sería un delito. Bueno, eso es lo que hacen los diputados, por ejemplo. Son representantes del pueblo que votan empobrecerte. Con lo cual lo que tenés claro es que la democracia es un invento y es algo fallido en favor de los políticos, no en favor de la gente. Una cosa que no entiendo, bueno, no lo entendí en el colegio justamente porque no me lo enseñaban. Lo fui a entender después, recientemente. ¿Cómo es que Argentina, que fue uno de los pocos países del mundo que tuvo una cuna liberal con personajes ilustradísimos como Alberdi, como Echeverría, como el propio José de San Martín, llegó a este momento? O sea, no sé si vos coincidís conmigo, pero yo veo como que los últimos 75 años tuvieron la misma línea de gobierno. No se salió nunca del peronismo en Argentina. Para mí el problema viene de antes. ¿De antes de Sí, Perón? sí, el problema arranca con Irigoyen en su segunda presidencia. De hecho, la ley de alquileres, que es la primera gran vulneración de los derechos de propiedad, es en el gobierno de Irigoyen, y la Corte Suprema de Justicia lo avala. Es decir, ahí es donde empieza la degradación del orden liberal. Después viene el golpe del 30, ¿sí? Y ahí se aplica un régimen fascista que yo lo llamo de dos patas, donde están los empresarios y los políticos ladrones. Y esa situación hace que los empresarios se alían con los políticos ladrones. ¿Para qué? Para no competir. Entonces, ¿y está pasando eso hoy? Con los escándalos de Odebrecht principalmente, estarían en esa línea. Está bien, bueno, por eso ahí vos lo que estableces es un régimen fascista donde en un acuerdo entre políticos ladrones y empresarios prebendarios perjudican a los trabajadores. Esa situación durante 15 años genera mucha tensión en el pueblo. Y eso lo capturó ¿quién? Perón. Entonces Perón lo que hace es ir a un fascismo de tres patas, donde suma a los sindicatos. Ahora, ciertamente Argentina oscilaba en torno al puesto quinto del ranking mundial de PBI per cápita. Hoy estamos 65. Significa que el modelo claramente no funcionó. Ahora, uno podría decir que esa decadencia es atribuible a Perón. A mí me parece que no. Primero porque ese proceso se instauró antes. Arrancó en el 28 y se profundizó en la década del 30. La Junta Nacional de Grano, lo puso la Junta. ¿Sí? El Banco Central lo creaba la Junta. ¿Sí? Entonces, todo ese régimen conservador, por decirlo de alguna manera que se lo llama. Entonces, lo que hizo Perón fue tomar esas mismas instituciones y utilizarlas de otra manera. Ahora, ¿por qué Argentina no perdía puestos en el ranking mundial en esa época? Porque el mundo estaba haciendo las mismas estupideces. Lo que pasa es que cuando termina la Segunda Guerra Mundial, una parte del mundo decide ir por el comunismo y otra parte del mundo decide ir por el capitalismo. Perón en ese momento, que además había sido formado en Italia, con lo cual traía un background fascista, que decía ni yanquis ni marxistas, peronistas. O sea, y se va por lo que se llama la tercera vía. Y la realidad es que es fácil decir que no funcionó. Ahora, parado en ese momento, uno pensaba que había gente que el comunismo podía funcionar. Todavía piensan. Bueno, ok, por eso te lo digo. Entonces, a lo que voy es que hay que tener, hay que ponerlo en contexto histórico. Ahora, Perón se equivocó, pero los que vinieron atrás quisieron hacer peronismo sin Perón. Es decir, y todos los gobiernos replicaron esos problemas. Todos quisieron hacer populismo. ¿Y qué es lo que sucede? Esto está muy bien contado en un libro de Hayek que se llama Camino de Servidumbre. Vos cuando a alguien se le ocurre que hay algo que está mal y genera una intervención, ¿sí?, para corregir un supuesto fallo de mercado, que en realidad ya vimos que es un problema de incapacidad intelectual para detectar las características del proceso, y que viene alguien que lo quiere corregir por la fuerza por el mero hecho que no le gusta. ¿Qué es lo que vos te encontrás? Te encontrás con una situación donde
se genera entonces la intervención del Estado. Y como la intervención del Estado, ya sea autística, binaria o triangular, siempre genera peores resultados que lo que tenías originalmente, al aparecer el fallo del Estado genera más demanda de intervención. Y de esa manera ¿sí? Va ganando peso en el PBI el Estado. Entonces, mientras que vos a inicio del siglo XX el Estado representaba cerca del 5% al 10% según la época que lo mires, hoy pesa el 50%. Es increíble eso. Bueno, pero está, digo, en Camino de Servidumbre te cuenta cómo es esa historia. Lo hace con el régimen nazi, ¿no? Sí. Bueno, que también eran, digamos, tenían una visión de la economía muy parecida a los fascistas. De hecho, Hitler admiraba a Mussolini, igual que Perón. Y Getúlio Vargas también en Brasil. Te traigo para los días actuales. ¿Cómo ves a la situación del país a futuro, a partir del 27 de octubre? Para vos, Cristina y Alberto Fernández ganan esa elección. ¿Argentina se puede aproximar más a Venezuela o es imaginario popular? A ver, primero, digamos, lo que yo digo desde el punto de vista del análisis económico es, independientemente de quién gane, o sea, si Macri logra la reelección o si ganan los Fernández, Argentina va al default. ¿Por qué? Porque técnicamente no está en condiciones de honrar su deuda. Argentina necesitaría piso, un superávit primario de 3,5 puntos del PBI. Tiene un déficit estructural de 1,5, con lo cual está a 5 puntos de distancia. Está siempre perdiendo. Con lo cual no tiene capacidad de pago. Primer punto. Con lo cual, más tarde o más temprano, digo, Argentina defaultea. El segundo punto es, si este gobierno no trabaja en limpiar el balance del Banco Central, además tenemos riesgo de una hiperinflación. La única diferencia entre el gobierno actual y los Fernández es la velocidad. Es decir, si vos ves a los Fernández, o que vienen los Fernández, digamos, la piña va a ocurrir a una velocidad mayor. ¿Por qué? Porque cuando vos, por ejemplo, escuchás los reportajes de Alberto Fernández, está recitando keynesianismo modelo Forte. O sea, es la receta que fracasó sistemáticamente en los últimos 90 años en la Argentina. Por lo tanto, lo que vos ves es que, bueno, de hecho los mercados lo vieron, ¿no? Y el riesgo país en promedio está arriba de está en torno a los 2.000 puntos básicos. ¿No te parece que puede aumentar todavía más el tamaño del Estado? Siempre. ¿Y hay espacio para aumentar más el Estado? ¿Y vos te crees que le importa? No, claro que no. Es preocupante eso. Si vos me estás diciendo que la carga tributaria, la presión tributaria, creo que le para el que está en blanco, es sí, 70%. 70%, que va a llegar a 80, 90, 100%, va a haber un comunismo. Todo lo que sea necesario. Los políticos no están dispuestos a ceder sus privilegios. Nosotros de afuera lo vemos como campos opuestos. Y hubo un tiempo atrás que se discutió mucho, principalmente en Brasil, la cuestión de lo que le dicen el teatro de las tijeras. O sea, vos necesitas dos lados para cortar un mismo lugar. Y muchas veces vemos que no hay mucha distancia, como se está diciendo ahora, entre un candidato y el otro. Ninguno de los dos estaba hablando de hacer una reforma del Estado y achicarlo. ¿Llegaste a conversar con Macri en algún momento? Porque él reunió a algunos empresarios y reunió a algunos, o fue teatro. Es como todo lo que hace este gobierno, gatopardismo. Hace de un montón de cosas para no cambiar nada. Hace un montón de cosas para que creas que está cambiando algo, pero no cambia nada. ¿Puede llegar a cambiar algo hasta el 27 de octubre? Nada. Nada. Y si es reelecto, tampoco va a cambiar nada. No va a avanzar en la reforma laboral, no va a avanzar en la reforma previsional, no va a bajar más rápido el déficit fiscal, no va a limpiar el balance del Banco Central, con lo cual inminentemente se va a pegar una piña, o sea, vas a tener una crisis sobre el default y la hiperinflación. Porque además... Un poco más lenta, como vos decís. Exactamente. Pero que eso va a pasar inexorablemente, va a pasar. Entonces, en el caso de los Fernández va a pasar más rápido, nada más. Entonces ahí, llegado el caso es, si vos tenés reelección de Macri, como la piña va a venir, como la crisis va a venir, yo creo que va a salir eyectado del poder. Con lo cual no sé, digamos, qué será lo que venga atrás de Macri en una situación en la cual se va del poder.
La otra alternativa es que ganen los Fernández. O sea, el peronismo que haya despiole, todo eso no le importa. O sea, lo que le importa es tener el poder. O sea, no le importa si la gente, digamos, o sea, está destrozada. Digamos, lo único que le importa es estar en el poder y acumular poder para enriquecerse. Lo único que le importa. Entonces, ahí el punto es, dada la crisis, ¿qué es lo que va a suceder? Desde mi punto de vista, si el poder está en Cristina, digamos, Argentina va a ir hacia un equilibrio como el de Venezuela. Si el poder está en Alberto Fernández, para mí es una persona altamente pragmática y hay más chances que haga un giro pragmático hacia la ortodoxia. ¿Estás acompañando la situación de Brasil con Paulo Guedes? Paulo Guedes también es de la escuela austríaca, No, tengo entendido que es de Chicago. es de la escuela de Chicago, pero fue alumno de la escuela austríaca y está comenzando con un plano, bueno, ahora está siendo aprobada la reforma de la Previdencia, después viene una reforma tributaria, una escala de privatizaciones, porque la presidente Dilma Rousseff creó 40 empresas estatales, desde tren bala, que Brasil no tiene tren bala, pero creó una empresa estatal de tren bala, hasta submarinos. Entonces, ya ahora, la semana pasada, hubo 20 privatizaciones y Paulo Guedes constantemente repite el eslogan, es menos Brasilia, más Brasil, o sea, menos Estado, más país. Yo estoy totalmente de acuerdo. Una de mis presentaciones se llama Menos Estado es más libertad. ¿Estás siguiendo el programa de Paulo? No estoy siguiendo. Con todos los problemas que tiene Argentina, es difícil. La cuestión externa en el marco de los problemas de Argentina es menos del 5%. Son tan grandes los problemas que tenemos acá que no tenés tiempo para mirar otra cosa. ¿Pero se puede traer como espejo, por lo menos un poco de lo que hace? ¿O a vos te parece que los medios de comunicación no les interesa? Porque yo solo veo payasada cuando repiten acá los medios de comunicación. Bueno, no, es que acá los medios de comunicación, la gran mayoría de los periodistas son de izquierda. Entonces jamás te van por soluciones racionales. O sea, siempre van por soluciones emocionales, porque, viste, si hay algo que caracteriza a los socialistas es eso, ¿no? Digamos, todos sus argumentos son sentimentalismo barato. Pero la realidad es que los resultados siempre son malos. Entonces, pero bueno, eso hay que saber enfrentarlo con números, es decir, tirarle la evidencia empírica a la cabeza, cosa que no pueden resistir nunca. Por eso siempre cuestionan la fuente, no importa el dato que vos le digas, lo duro que sea ese dato, siempre va a decir, no, pero esa fuente no sirve, pero siempre sirven las fuentes puntuales de ellos nada más. Ellos tienen una producción atrás que cualquier Google te trae los datos. No, bueno, está bien, pero... Te lo pasa por el punto. Sí, bueno, pero te lo niegan, siempre te cuestionan la fuente. Y otra estrategia que siempre tienen es que ellos son los buenos y los liberales somos los malos. Entonces, también hay que trabajar fuertemente los fundamentos morales de cada sistema. Por eso, digamos, o sea, yo, digamos, en todos los debates, fíjate que no solo analizo la situación, sino que convalido con datos y además trabajo sobre el fundamento moral. Es decir, son los dos pilares que vos tenés que tener. O sea, no te alcanza con la teoría económica y la evidencia empírica, sí, sino que tenés que además conocer los fundamentos morales, ya sea tanto del socialismo como del liberalismo. Y cuando vos comprendés eso, es letal, porque te das cuenta que el sistema no solo que es más productivo, sino que además que es el único que es justo, el liberalismo o capitalismo. Es una constante en América. Yo veo mucho en Brasil, pero me sorprendí en Argentina ver lo que, justamente por ser alumno, el profesor Olavo de Carvalho llama de grancismo. Claro, exactamente. Que son invadieron las redacciones de todos los medios de comunicación, solo eso, instituciones religiosas, claro, colegios, universidades, exactamente, teatro, todo, cine, show business, todo. Entonces, es Gramsci puro. Argentina es Gramsci puro. Es peor que Brasil. Peor que Brasil. Y no se creó una escuela acá o sea, yo veo mucho en televisión
que vos traes siempre hechos, números y verdades que no te las aceptan. Sin argumentos, no te dan ningún argumento, no te las aceptan. Siempre me contestan. Siempre te atacan claro, son todos, yo siempre recibo agresiones ad hominem. O por mi pelo, o por mi forma de expresarme, o porque uso trajes a rayas, o por lo que fuera, pero jamás un argumento. Nunca me han ganado un debate. Gramsci aquí en Argentina triunfó más que en Brasil. Yo me sorprendí por el nivel de los debates, porque por los programas que vi este tiempo que vos participaste, no te colocan a nadie para debatir. No, es que ahí el punto. Bueno, sí, digamos, antes debatía más. Después, como todos salían heridos, me los fueron corriendo y ahora voy más a situaciones de mano a mano, porque la verdad que ya no tiene ni sentido discutir con estas bestias, por decirlo de alguna manera. Pero lo que, por ejemplo, cuando hablan de mi tono de voz, una de las cosas que yo desafío a todo el mundo es que me muestren algún programa donde yo fui el que agredió primero. Jamás vas a encontrar eso. Yo veo que vos aumentás tu tono de voz para seguir una línea de raciocinio. O sea, vos estás pensando y cuando alguien que te quiere interrumpir, vos levantás un poco la voz. Porque si no, vos no te escuchás. Exactamente. Eso a no es lo ser que vos tengas un punto. Claro, exactamente. Ese es el tema. Cuando yo voy hablando... Pero yo no te voy a agredir. ¿Qué hacen? Me tratan de interrumpir. Y hablan mientras que yo hablo. Eso ¿sí? Es Gramsci. Tal cual. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hago yo? Levanto el tono de voz para poder seguir manteniendo el razonamiento. Sí. Recorté acá una parte que estaba leyendo en el avión justamente, que es de Gramsci, el creador del Partido Comunista Italiano, que se da cuenta que la revolución de suceso no podía ser por las armas o por la fuerza. Tenía que ser cultural. Universidad, redacciones, artistas, destruir la Iglesia Católica. Hay muchos libros de agentes de la KGB dentro de la Iglesia Católica, y principalmente el deporte y los artistas. Los artistas son todos de izquierda. Exacto. Yo vi una frase tuya muy buena, en un debate muy buena, que vos decís que los socialistas son un club de gente que tiene pene pequeño. Claro, exactamente, el club de los poronga corta. Porque ¿quién va a reclamar por el pene promedio? El que la tiene chiquita. El que tiene la grande no pide amputación. Y ese es el socialismo. Eso es socialismo. Es decir, son personas tan resentidas que con tal de no tener que soportar el brillo de otra persona, está dispuesto a perder la libertad. El propio Marx era un resentido. Obvio. Un inútil. Y un vago. Un inútil. Obvio. Habla de las fábricas y jamás había pisado una. A punto tal de que nunca laburó y dejó que se murieran algunos de sus hijos de hambre con tal de no tener que trabajar. Y primero vivió del padre, después vivió de la mujer, a la cual además le fue infiel y le hizo un hijo a la empleada doméstica. Y después vivió y después terminó viviendo de Engel. O sea, jamás en su vida trabajó. Yo te veo muy, muy concentrado en lo que está pasando en Argentina, que es preocupante, claro. Sí. Es preocupante. Digo, no es menor. Entonces, yo te iba a preguntar acá cómo terminar y acabar de una vez con el socialismo en América Latina, pero entonces yo te lo traigo para Argentina. ¿Cómo se acaba con el socialismo, con el gramscismo aquí? Bueno, nosotros lo que tratamos de hacer es una batalla cultural. Si vos te fijás, hoy por hoy hay una gran cantidad de economistas liberales participando de distintos programas de televisión. Antes no encontrabas un liberal ni a palo. ¿Y cómo haces para ganar esa batalla contra esta gente en universidades, en redacciones? Debatiendo, contando las ideas, traqueando tus resultados. Hay gente que te sigue, que no sea economista, que vos decís, no, sí, claro, obvio, digo, a mí me siguen chicos desde 15 años hasta... la mayor parte de mis seguidores ¿puede llegar a trabar una batalla a futuro? Claro, de 15 a 30 años. Ese es el segmento de mayor cantidad de seguidores que yo tengo. ¿Y a vos te parece que se puede llegar a crear una clase a 5, 10, 15, 20, 30 años que, el profesor Olavo la llama de alta cultura, pero en Argentina se puede llegar a crear que no esté infectado por estas ideas gramscistas? Bueno, es que cada vez son más los chicos que cuestionan a sus profesores. Y eso es un fenómeno relativamente nuevo donde les van cuestionando y se arman unos
líos bastante grandes porque los profesores reaccionan de mala manera y los maltratan. O sea, esto todo un tema y los chicos aún así salen y pelean. Yo, digamos, recurrentemente recibo mensajes de chicos que son adoctrinados y como se niegan, los profesores los maltratan. Scorpion wins. Flawless victory. Brutality.